Mis padres exigieron que les entregara las llaves de mi ático de 55 millones de pesos como regalo de bodas para mi hermana. En medio de un lujoso salón de baile con 300 invitados observando, elegí decir no, y mi madre me abofeteó tan fuerte que toda la sala quedó en silencio. Decidí marcharme. Solo para que un poderoso director ejecutivo entrara una hora después, haciendo que mis padres gritaran de la conmoción. Mi nombre es Natalia Cantú y tengo 33 años. Lo que sucedió en la boda de mi hermana todavía se susurra en toda la comunidad empresarial. Imaginen esto, 300 invitados dentro de un resplandeciente salón de baile, una banda en vivo, candelabros, champán, y luego la mano de mi madre golpeando mi cara tan fuerte que mi arete de diamantes salió volando por el suelo de mármol. ¿Por qué? Porque me negué a entregar las llaves de mi ático de 55 millones de pesos justo en medio de su discurso de recepción. Pero aquí está la parte que nadie vio venir. Una hora más tarde, el director ejecutivo de una de las firmas de inversión más grandes de Monterrey cruzó las puertas de ese salón de baile, y el grito de mi madre se pudo escuchar 3 pisos más arriba. Ese hombre no era un director ejecutivo cualquiera. Era dueño del 40% de la empresa de mi padre, Capital Cantú y del Valle, y tenía algo muy específico que decir sobre lo que acababa de presenciar en una transmisión en vivo. Antes de contarles sobre esa fiesta y la bofetada que recibí de mi mamá, por favor, tómense un segundo para darle me gusta y suscribirse a este canal, solo si creen en las historias donde finalmente se sirve la justicia. Y déjenme saber desde dónde están viendo y a qué hora, porque realmente leo cada comentario. Ahora bien, déjenme llevarlos de vuelta a esa mañana. La mañana en que pensé que simplemente asistiría a la boda perfecta de mi hermana. Llegué al Hotel Palacio de la Sierra a las 8 de la mañana, 3 horas antes de la ceremonia. El salón de baile brillaba como algo sacado de una revista de novias, rosas blancas, cintas doradas, cada rincón pulido hasta relucir. Exactamente lo que Isabela Cantú había soñado desde que éramos niñas. Yo había contribuido con 1,5 millones de pesos para hacer realidad ese sueño, aunque, por supuesto, nadie mencionaría eso jamás. Natalia, dijo finalmente mi madre, sus ojos escaneándome de pies a cabeza. Ese vestido. ¿No podrías haber elegido algo más delicado? Pareces que vas a entrar a una reunión de la junta directiva, no a la boda de tu hermana. Alisé la seda azul marino de mi vestido. Elegante, profesional, quizás demasiado. Buenos días a ti también, mamá, dije en voz baja. Ni siquiera reconoció el saludo. En cambio, suspiró. Mira a Isabela. Está radiante. Una verdadera novia. La comparación no era nueva. Nunca lo fue. Durante 33 años, yo había sido la hija demasiado ambiciosa, demasiado independiente, demasiado masculina en sus elecciones. Isabela era la princesa, dulce, tradicional, todo lo que nuestros padres siempre habían querido en una hija. Natalia, ¿podrías revisar el plano de las mesas de nuevo?, gritó mi padre desde el otro lado del salón. Pero no reorganices nada esta vez, por favor. Me mordí la lengua. El plano de las mesas era un desastre, parejas divorciadas sentadas una al lado de la otra, socios comerciales rivales obligados a compartir mesa. Pero señalarlo solo me haría parecer difícil, otra vez. No lo sabían, porque nunca se los había dicho, que yo no era solo una gerente de nivel medio en una firma cualquiera. Yo era vicepresidenta de Desarrollo Global en Capital Cantú y del Valle, supervisando toda la expansión en Sudamérica. Pero en esta familia, incluso eso de alguna manera contaba como otro fracaso. Demasiado centrada en el trabajo, demasiado testaruda, demasiado parecida al hijo que nunca tuvieron. Por supuesto, papá, dije de manera uniforme, manteniendo la voz calmada. Me aseguraré de que todo se vea perfecto para Isabela. La familia es lo primero, Natalia me recordó, apareciendo a mi lado mientras enderezaba un centro de mesa torcido. Lo entenderás cuando finalmente te establezcas. Lo entenderás una vez que tengas tu propia familia, agregó mi padre. Cuando finalmente te establezcas. Era una indirecta sutil, pero aterrizó exactamente donde él quería. A los 33 años, mi estado de soltera era tratado como un fracaso mucho mayor de lo que cualquier éxito profesional podría redimir. Roberto, déjala en paz, dijo tía Margarita con un tono que sonaba más divertido que defensivo. No todas tienen la suerte de Isabela, de encontrar el amor verdadero tan joven.
Me concentré en el centro de mesa de nuevo, dejando que sus voces me envolvieran como ruido de fondo. A nuestro alrededor, los parientes susurraban sus juicios detrás de copas de cristal y sonrisas educadas. Todavía sin anillo en el dedo de Natalia. Después de todos esos años en la ciudad, uno pensaría que ya habría conocido a alguien. Pobre Elena. Al menos pronto tendrá un nieto, gracias a Isabela. Desde el otro lado de la sala, mi primo Kevin resopló. Oye, Natalia gritó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Quizás si pasaras menos tiempo en salas de juntas y más tiempo en dormitorios, también tendrías una familia. Una risa se extendió entre los parientes como estática. Una risa cálida y fácil, del tipo que quema fríamente cuando está dirigida a ti. Quería contarles sobre los 3 hombres con los que salí este año, todos los cuales no pudieron manejar estar con una mujer más exitosa que ellos. Quería decir que ser soltera era una elección, no un fracaso. Pero, ¿de qué serviría? Mi madre ya estaba explicando, lo suficientemente alto para que la mitad de la sala la oyera, que yo era simplemente, demasiado exigente, para mi propio bien. Ajusté otro centro de mesa torcido, mis manos firmes a pesar del familiar escozor de ser ignorada. No sabían quién era yo realmente. Y quizás eso era lo mejor. Entonces, Natalia gorjeó tía Juana durante el encuentro previo a la ceremonia. ¿Cómo está ese pequeño apartamento tuyo en la ciudad? Debe ser acogedor. Es un ático, en realidad corregí suavemente. La multitud a nuestro alrededor estalló en una risa educada. Oh, un ático. Tía Juana se secó una lágrima del ojo. Natalia y sus sueños de la gran ciudad. Siempre está exagerando. Isabela pasó flotando en su vestido de novia, radiante. El año pasado, dijo que se iba a comprar un Tesla. ¿Te imaginas? Me había comprado un Tesla. Estaba estacionado justo afuera, pero solo sonreí. Natalia siempre ha sido ambiciosa, agregó mi madre, en ese tono que hacía que, ambiciosa, sonara como un defecto de carácter. Verdaderamente demasiado ambiciosa. No hay nada de malo en un apartamento modesto, añadió el tío Eduardo, su tono goteando con descendencia. No todo el mundo puede permitirse el lujo, ya sabes. No hay de qué avergonzarse, niña. Mi teléfono vibró, una notificación de la recepción de mi edificio confirmando la entrega de mañana a mi ático de 4.500 pies cuadrados en el piso 45. Ventanales de piso a techo. Una vista panorámica del horizonte de Monterrey. Un hogar que había pagado en su totalidad después de cerrar el trato de Sao Paulo. Podría haberles mostrado fotos. Podría haber sacado el recorrido virtual que había guardado. Podría haber mencionado el artículo en AD México del mes pasado. Pero, ¿qué demostraría eso? Que todavía necesitaba su aprobación. Tienes razón, tío Eduardo, dije en cambio, con la voz calmada. No hay nada de malo en vivir dentro de tus posibilidades. Isabela rió con ese sonido perfecto y tintineante que había dominado años atrás. ¿Ves, mamá? Natalia finalmente está aprendiendo a ser realista. La ironía era casi poética. Me paré junto a la ventana del salón de baile, mirando el horizonte de la ciudad, el mismo horizonte sobre el que se alzaba mi ático. 10 años. Eso es lo que me llevó a escalar de analista de nivel de entrada a vicepresidenta. 10 años de semanas de 80 horas, vuelos nocturnos y tratos que aparecían en los titulares del Financial Times. Ese ático no era solo una propiedad. Era una prueba. Prueba de que la chica que una vez despreciaron había construido algo extraordinario. Prueba de que no necesitaba su aprobación, su dinero o sus contactos. Cada pie cuadrado fue pagado con mi propio éxito. Si se lo entregaba a Isabela, si le daba esas llaves como si fuera un recuerdo de fiesta, ¿en qué me convertiría eso? En el plan de respaldo permanente de la familia, su cajero automático andante que existe solo para financiar la felicidad de la hija predilecta. Pensé en las noches que me quedé dormida en mi escritorio trabajando en propuestas que generarían millones para la empresa. Los ascensos que había ganado mientras ellos planeaban fiestas de compromiso para Isabela. El respeto que había ganado en salas de juntas en 3 continentes. Nada de eso importaba aquí. Para ellos, yo seguía siendo solo Natalia, demasiado masculina, demasiado centrada en su carrera, demasiado difícil.
Y si cedía ahora, si entregaba lo único que simbolizaba mi independencia, estaría dándoles la razón. Todo lo que creían sobre mi lugar en esta familia se haría realidad. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi asistente, una foto tomada desde mi ático esa misma mañana. El sol saliendo sobre Monterrey, la luz dorada derramándose a través de esos enormes ventanales de vidrio. Había añadido una leyenda: su santuario la espera, señora. Santuario. Eso es exactamente lo que era. El único lugar donde no era la hija decepcionante de alguien o la hermana eclipsada de alguien. Era donde yo era simplemente yo, Natalia Cantú, la mujer que construyó algo notable por su cuenta. No podía renunciar a eso, ni siquiera por la ilusión de la paz familiar. Al otro lado del salón, oí la voz de mi madre elevarse sobre la música. Nuestra Isabela dijo a un grupo de invitados, radiante de orgullo. Es todo lo que una madre podría desear. Tan elegante, tan generosa. Sabes, es voluntaria en el hospital infantil, continuó mi madre con orgullo. Y va a ser una esposa maravillosa. Los invitados murmuraron su aprobación, toda la admiración educada y apropiada que se espera en momentos como estos. Ella se quedó allí, radiante, recitando la lista de virtudes de Isabela, su título de maestra, su compromiso perfecto, su trabajo de caridad. Ni una sola vez mi nombre rozó sus labios. 3 meses antes, cuando mi padre mencionó los gastos de la boda, yo había transferido silenciosamente 1,5 millones de pesos a su cuenta. Había usado mis contactos para que la boda apareciera en una prestigiosa revista de novias, incluso arreglé una suite de luna de miel mejorada a través de mis propias recompensas de hotel. Invisible. Eso es lo que era. El fantasma de la familia, convocado solo cuando necesitaban algo. ¡Qué familia tan encantadora!, dijo alguien cerca. Deben estar muy orgullosos de sus hijas. Oh, lo estamos, respondió mi padre, rodeando a mi madre con un brazo. Isabela nos hace tan felices, dijo. Hijas, como si solo hubiera una. Me di la vuelta, pero luego oí que su voz bajaba. Suave, pero no lo suficiente. Después del brindis, le susurró a mi madre. Haremos el anuncio sobre el ático. ¿Estás seguro de que Natalia estará de acuerdo?, murmuró ella de vuelta. No tendrá opción. No delante de todos. Es demasiado orgullosa para hacer una escena en la boda de su hermana. Se me heló la sangre. Planearon esto. No fue una sorpresa generosa. Fue una trampa, una emboscada perfectamente orquestada diseñada para acorralarme, usando la presión social y la obligación familiar como sus armas. Y entonces mi madre lo dijo. El tipo de crueldad que sonaba casual pero que cortaba directamente a través del pecho. De todos modos, no necesita un ático, murmuró. Ni siquiera tiene una familia para vivir en él. Las palabras me dejaron sin aliento, pero también cristalizaron algo dentro de mí. Ya no iba a jugar su juego. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, como si tus logros solo importaran cuando encajan en la historia de otra persona, te veo. Tu éxito importa, incluso cuando se niegan a reconocerlo. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. El momento en que una dinámica familiar privada explotó en una humillación pública. Antes de continuar, no olviden darle me gusta y suscribirse si creen en establecer límites, en elegir el respeto propio por encima de la aprobación familiar. Y díganme desde dónde están viendo. Me encanta conectar con personas que entienden que a veces las batallas más duras que libramos son con aquellos que se suponía que debían amarnos más. La recepción estaba en pleno apogeo cuando mi padre se levantó, golpeando su copa de champán con una cuchara. La banda se silenció. 300 invitados se volvieron hacia él. Antes de seguir celebrando comenzó, su voz resonando a través del micrófono: Elena y yo queremos darle a Isabela y a Esteban algo verdaderamente especial. Mi estómago se retorció. Realmente lo estaban haciendo. Como todos saben, continuó con una sonrisa ensayada, la familia lo es todo para nosotros. No hay nada que no haríamos por la felicidad de nuestros hijos. Hijos, en plural. Pero sus ojos estaban fijos solo en Isabela. Es por eso que estamos tan emocionados de anunciar que Natalia ha aceptado amablemente regalar su ático de Monterrey a Isabela como regalo de bodas. La sala estalló en aplausos. Isabela se llevó una mano al pecho, fingiendo estar sorprendida,
aunque la pequeña sonrisa que se dibujaba en sus labios me dijo que lo había sabido todo el tiempo. Esteban la rodeó con su brazo, radiante. «Oh, Dios mío, Natalia», exclamó Isabela al micrófono. «¿Hablas en serio? ¿El ático?» Y así, 300 pares de ojos se volvieron hacia mí. Me quedé helada, con la copa de champán en la mano, la mente dando vueltas. Habían orquestado este momento a la perfección, el anuncio, la reacción ensayada de Isabela, el entorno público que hacía que una negativa pareciera casi cruel. «Natalia, sube aquí», llamó mi padre, haciéndome señas para que me acercara al escenario. «Compartamos juntos este momento familiar especial». Los aplausos continuaron. La gente sonreía, asentía. Algunos incluso se secaron las lágrimas ante lo que pensaban que era un gesto conmovedor. Desde donde estaba, podía ver a la esposa de mi jefe en la mesa 12, a 3 clientes importantes en la mesa 8. Toda mi red profesional esparcida por la sala, cada uno de ellos observando, esperando que sonriera y desempeñara el papel de la hermana generosa. Esto no era solo una emboscada, era un asesinato calculado de mi autonomía. Dejé mi copa y lentamente, me puse de pie. La sala se silenció, el aire espeso de expectación. «Lo siento». «¿Qué?», dije, mi voz clara incluso sin micrófono. La sonrisa de mi padre vaciló. «El ático», cariño, dijo suavemente. «Para Isabela y Esteban». «Esto no se discutió conmigo», dije, mi tono calmado, medido, casi profesional. Una oleada de susurros se extendió por la multitud. La sonrisa de mi padre se tensó, su rostro se endureció bajo las luces del salón. «No seas egoísta en el día especial de tu hermana», dijo, todavía sosteniendo el micrófono, asegurándose de que todos escucharan cada palabra. «Papá, esto no es apropiado», respondí, firme como el cristal. «Podemos hablar de esto en privado». «No hay nada de qué hablar», espetó. Mi madre le arrebató el micrófono de la mano. «Es un regalo de bodas de la familia», declaró. «Es mi propiedad», dije simplemente. «Y no he aceptado nada». Los susurros se hicieron más fuertes, fragmentos rompiendo el murmullo. «¿Cómo puede hacer esto en el día de la boda de su hermana? ¡Qué egoísta!». Al otro lado de la sala, los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas perfectamente sincronizadas. «Natalia», susurró en su micrófono, «solo pensé que querías que fuera feliz». «Tu felicidad no requiere mi casa», respondí de manera uniforme. «Es solo un bien inmueble», sollozó. «Entonces puedes comprar el tuyo», dije. Un jadeo colectivo recorrió el salón, lo suficientemente agudo como para cortar el vidrio. Alguien en la mesa 3 se agarró las perlas. El fotógrafo de la boda seguía disparando, su flash estallando una y otra vez, documentando cada segundo del desastre. «Natalia, por favor», intervino Esteban, tratando de sonar como el pacificador. «Nos aseguraremos de que esté bien cuidado». «Estoy segura de que lo harán», dije suavemente. «Pero el ático no está disponible». El rostro de mi madre se había vuelto de un peligroso tono púrpura. Mi padre parecía a segundos de un derrame cerebral. E Isabela, su acto de novia dulce se estaba resquebrajando, algo más oscuro se deslizaba a través de las costuras. «Vamos», Natalia, gritó tía Juana desde el otro lado de la sala. «Es la familia». «Ni siquiera tienes una familia para llenar ese lugar», agregó el tío Horacio, su voz engreída. «Isabela lo necesita más. Está comenzando su vida». «Tiene razón», intervino alguien más. «¿Para qué necesita Natalia todo ese espacio?». La presión era sofocante. Cada comentario, otra piedra apilada más alto a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, construyendo un muro destinado a atraparme en la vergüenza. «Sé razonable», gritó mi primo Carlos. «Deja de ser tan difícil», intervino tía Magdalena. «No es como si no pudieras permitirte otro lugar». Luego vino su pequeña daga, dulcemente cubierta de sarcasmo, «con ese trabajo tan grande e importante que tienes». El tono era inconfundiblemente burlón. Todavía no creían que realmente lo había logrado. Incluso ahora, pensaban que el ático era suerte o exageración, no el resultado de una década de sacrificio y determinación. «Eres generosa al suponer eso», dije en voz baja, mi voz calmada, incluso mientras la tormenta dentro de mí se enfurecía más. «Pero mis finanzas no son exactamente un tema de discusión pública. Todo contigo es sobre dinero,
espetó mi madre, su voz cortando a través del micrófono, resonando en el salón como una bofetada en sí misma. La felicidad de mi hermana debería importar más que una propiedad. Si la felicidad de Isabela depende de tomar lo que es mío, dije de manera uniforme, entonces quizás eso es algo en lo que todos deberíamos pensar. Más jadeos. Alguien en la parte de atrás realmente abucheó. El fotógrafo siguió disparando, el flash de su cámara destellando por la sala, convirtiendo el caos en una tormenta de luz congelada. A pesar de todo, mantuve mis manos a los costados. Sin temblores, sin lágrimas. No. Había negociado con directores ejecutivos que devoraban vicepresidentes para el desayuno. Me había mantenido firme en salas de juntas donde millones estaban en juego. No iba a quebrarme ahora, no frente a las mismas personas que habían pasado toda una vida derribándome. El ático no está disponible, repetí, cada palabra nítida y deliberada. Mi bolso vibró una, luego otra y otra vez. Saqué mi teléfono, necesitando la breve distracción del campo minado emocional en el que me encontraba. 3 llamadas perdidas del maestro de ceremonias del evento y un nuevo mensaje, transmisión en vivo lista. A la espera. Transmisión en vivo. Escaneé la sala, y entonces lo vi, el hermano menor de Esteban tenía su teléfono apoyado en la mesa 6, transmitiendo toda la recepción en vivo en Facebook. Ese pequeño icono rojo de en vivo parpadeaba como una burla. ¿Cuántas personas estaban viendo este desastre desarrollarse en tiempo real? Otro mensaje del maestro de ceremonias apareció en mi pantalla. Tú decides. Solo di la palabra. Víctor Garza. Mi mentor, mi jefe, y convenientemente, el hombre que poseía el 40% de la empresa de mi padre. No es que mi padre, Roberto Cantú, tuviera idea de que su socio comercial silencioso era el mismo hombre al que su hija reportaba. Habíamos mantenido ese hecho clasificado exactamente para situaciones como esta. Natalia, guarda el teléfono, siseó mi madre, Elena. Este es un momento familiar. Aparentemente, también es entretenimiento público, dije con calma, asintiendo hacia la configuración de la transmisión en vivo. La familia está transmitiendo esto a Internet. El hermano de Esteban se apresuró a agarrar su teléfono, pero el daño ya estaba hecho. ¿Quién sabía cuántas personas acababan de ver a mis padres tratar de obligarme públicamente a entregar mi propia casa? Espera mi señal, le envié un mensaje de texto a Víctor, luego metí el teléfono en mi bolso. Tan dramática, suspiró Isabela en su micrófono, interpretando a la víctima perfecta una vez más. Todo este caos por un bien inmueble. De hecho, creí que mi hermana me amaba lo suficiente como para querer que comenzara mi matrimonio con buen pie. La multitud se puso de su lado, por supuesto. Pobre y dulce Isabela, rechazada por su hermana fría y egoísta. Pero entonces noté algo. Mi padre seguía revisando su teléfono, y cada vez su rostro se ponía un poco más pálido. La transmisión en vivo tenía consecuencias que no había previsto. Tu boda es tendencia, le susurré a Isabela. Felicidades. De pie allí, rodeada de ojos críticos y simpatías superficiales, resurgió un recuerdo. 6 meses antes, Víctor Garza, mi jefe y mentor, había insistido en agregar una cláusula inusual al contrato de compra del ático. Confía en mí, había dicho, revisando los papeles. Te protege de la interferencia de terceros, especialmente de la coerción de miembros de la familia. Me había reído en ese entonces. Mi familia es difícil, no peligrosa. Pero Víctor, un hombre que había construido un imperio de la nada, sabía más. Si alguien intenta forzarte a transferir la propiedad, explicó, esa cláusula se activa. La empresa tiene el primer derecho de tanteo y la autoridad legal para intervenir. El ático había sido originalmente un activo corporativo, transferido a mí como parte de mi paquete de compensación ejecutiva. Cada rastro de papel era impecable, cada firma legal y vinculante. Pero esa cláusula, la cláusula 15.3, la recordaba palabra por palabra. Otorgaba a Grupo Garza la autoridad legal para intervenir si alguien alguna vez intentaba coaccionarme para que entregara la propiedad. No se trataba solo de derecho inmobiliario, se trataba de protección para ejecutivos que habían sido manipulados por las mismas familias que pensaban que les pertenecían. Víctor lo había visto demasiadas veces, mujeres exitosas obligadas a renunciar a lo que habían construido para apaciguar a parientes que se sentían con derecho a su éxito. Natalia siempre ha sido terca, dijo mi padre,
Roberto Cantú, a la multitud, tratando de recuperar el control del caos. Pero la familia es lo primero. Ella lo sabe. La familia no embosca a la familia, dije en voz baja. Pero las palabras se escucharon, afiladas, cortando la tensión como el cristal. La sala quedó en completo silencio. Incluso los camareros se congelaron a mitad de paso, las bandejas temblando en sus manos mientras observaban el espectáculo. Y mientras estaba allí, rodeada de horror educado y juicio oculto, mis pensamientos se dirigieron a los documentos guardados en la caja fuerte de la oficina de Víctor, papeles que no solo describían la propiedad de mi ático, sino toda la estructura financiera del mismo Grupo Garza. Esos archivos en la caja fuerte de Víctor serían muy interesantes para mi padre si alguna vez descubriera que su hija era esencialmente la mano derecha de su socio comercial silencioso. Gracias a Dios por esa cláusula que Víctor había insistido en poner. Y entonces mi madre se levantó de la mesa principal como una tormenta en perlas. Su vestido brillaba bajo los candelabros mientras cruzaba la pista de baile, con el micrófono agarrado tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos como el hueso. Natalia Cantú declaró, su voz cortando a través de los altavoces. No arruinarás este día. No humillarás a esta familia. Yo no soy la que está haciendo una escena, madre, dije de manera uniforme. Te criamos mejor que esto, ladró, acortando la distancia hasta que estuvo apenas a un pie de distancia. La vena en su sien palpitaba de rabia. Te dimos todo. Le dimos todo a Isabela. Yo me gané lo que tengo, respondí en voz baja. Me lo merezco. Niña ingrata, siseó en voz baja y luego se contuvo, recordando a la audiencia. Se enderezó, se puso esa sonrisa social quebradiza. Cariño, arrulló al micrófono. Dale las llaves a tu hermana. Es algo tan pequeño. No. La palabra quedó suspendida entre nosotros, simple, firme, absoluta. Su rostro se torció, la incredulidad dando paso a la furia, luego a la humillación. Todo el salón contuvo la respiración. ¿De verdad vas a hacer esto?, siseó mi madre, Elena, bajando el micrófono por un breve y tembloroso momento. ¿O qué?, pregunté suavemente. Tengo curiosidad. ¿Qué crees exactamente que funcionará esta vez? Sus ojos brillaron. Levantó el micrófono de nuevo, la voz quebrándose a través de los altavoces. Todos, dijo con una sonrisa tensa. Parece que mi hija ha olvidado lo que significa la familia. Tal vez todos ustedes puedan ayudar a recordárselo. Una ola de incomodidad se extendió por la sala. Algunos invitados murmuraron su apoyo a Isabela, pero otros permanecieron en silencio, inquietos, sintiendo que se había cruzado la línea. Dale las llaves a tu hermana, ordenó, su voz bajando a un susurro bajo y venenoso que aún resonaba en el micrófono. No. Maldita niña egoísta e ingrata, escupió. Después de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos sacrificado, todavía nos desafías. Eres una vergüenza para esta familia. Se acercó más, lo suficiente para que yo pudiera oler su perfume, el mismo aroma floral sofocante de mi infancia. Y en ese momento, no era solo su voz lo que podía oír, era cada eco de decepción, cada palabra que alguna vez me había hecho sentir pequeña. Entonces lo vi, todos los años de resentimiento ardiendo detrás de sus ojos. La bofetada llegó sin previo aviso. Su mano golpeó mi cara tan fuerte que mi cabeza se giró hacia un lado, un chasquido perfecto y resonante que recorrió el salón, amplificado por el micrófono que aún sostenía en su mano. Mi arete de diamantes, un regalo que me había comprado después de cerrar el trato de Bogotá, salió volando, girando en el aire en cámara lenta antes de aterrizar en el suelo de mármol con un suave y cristalino pin. 300 invitados jadearon al unísono. Luego, silencio, absoluto, ensordecedor, el tipo de silencio que te hace zumbar los oídos, que convierte los latidos de tu corazón en un trueno. Me quedé completamente quieta, con la mejilla ardiendo, el calor irradiando por mi cara. Los fotógrafos dejaron de disparar. Los camareros se congelaron a mitad de paso. Incluso los niños de la mesa 15 se callaron. La mano de mi madre flotaba en el aire, los dedos temblando, como si no pudiera creer lo que había hecho. En su otra mano, el micrófono colgaba inerte, captando su respiración entrecortada. En las paredes de espejo que nos rodeaban, vi todo reflejado, mi mejilla sonrojada, su rostro atónito, el horror extendiéndose por la multitud como un reguero de pólvora. Mi padre,
Roberto Cantú, estaba medio de pie en su silla, congelado a mitad de movimiento. Isabela tenía ambas manos sobre la boca, genuinamente sorprendida por primera vez en todo el día. El hermano de Esteban había levantado su teléfono de nuevo, capturando todo. El arete yacía en el mármol blanco, sus diamantes atrapando la luz del candelabro desde casi 10 pies de distancia. Algo tan pequeño y, sin embargo, de repente se sintió como el objeto más importante de toda la sala. No me moví, no hablé, ni siquiera levanté una mano hacia el lado de mi cara ardiente. Simplemente me quedé allí, dejando que el silencio hiciera lo que las palabras nunca podrían. Lenta y deliberadamente, caminé hacia el arete caído. Cada clic de mi tacón resonaba en el salón, agudo, rítmico, como una cuenta atrás. Me agaché, lo recogí y lo aseguré cuidadosamente en su lugar. Una acción simple, 30 segundos como máximo, pero se sintió como 30 años. Cuando me enderecé, alisé la parte delantera de mi vestido, levanté la barbilla y miré a mi madre, Elena, directamente a los ojos. Su mano finalmente cayó, pero todavía agarraba el micrófono, su expresión cambiando entre el desafío y el horror incipiente. Lo siento, dije suavemente, mi voz firme, inquebrantable, el tipo de calma que aterroriza a las personas que esperan que te quiebres. Luego me volví hacia la mesa principal. Felicidades, Isabela, dije de manera uniforme. Espero que el matrimonio te traiga la alegría que buscas. Tomé mi bolso de mano y comencé a caminar hacia la salida. Sin prisa, sin tropiezos, solo el paso firme y deliberado de alguien que abandona una sala de juntas que ya no respeta. Natalia, gritó mi padre detrás de mí. Natalia, espera. No me detuve, no me di la vuelta. Detrás de mí, el salón se deshacía, voces superpuestas, sillas raspando, alguien llorando a lo lejos. Pero seguí caminando. Al llegar a las puertas, saqué mi teléfono y marqué el número de Víctor Garza. Respondió al primer timbrazo. Natalia. Luz verde, dije simplemente. Una pausa. Luego su voz se agudizó. Entendido. ¿Cuánto tiempo necesitas? 45 minutos para llegar a casa. ¿Estás bien? Me toqué la mejilla. Todavía caliente, todavía escociendo. Ejecuta el plan de contingencia, dije en voz baja. Él ya se estaba moviendo. Podía oírlo en su voz. El equipo legal está en espera. Prepararé el acuerdo de accionistas. Bien, dije. Asegúrate de traer el original, el que mi padre nunca leyó en realidad. Hubo un instante de silencio, luego suavemente, Natalia, ¿estás herida? No es nada, murmuré, entrando en el ascensor. No sanará, pero no es nada. La puerta se cerró, sellando el caos detrás de mí. 300 personas habían presenciado la bofetada. Pero pronto, toda la ciudad sería testigo de la reversión. Ya les hierve la sangre. Sé lo que se siente la humillación, especialmente cuando proviene de las mismas personas que se suponía que debían protegerte. Pero a veces la mejor reacción no es la ira, es la estrategia. Lo que viene a continuación es exactamente porque nunca se debe subestimar a alguien a quien se ha presionado demasiado. Si crees en mantenerte firme, si alguna vez has tenido que trazar una línea dura con tu propia familia, escribe límite en los comentarios a continuación, porque aquí es donde todo cambia. Donde la hija invisible se convierte en la que tiene todas las cartas. 45 minutos después, estaba de vuelta en mi ático, con una compresa fría presionada contra mi mejilla. La ciudad brillaba debajo de mí, ajena a la tormenta que se gestaba sobre ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Víctor Garza, entrando al hotel ahora. Me cambié a vaqueros y un suéter suave. Sin armadura, sin pretensiones. La batalla ya estaba ganada. Simplemente aún no lo sabían. Apareció otra notificación. La transmisión en vivo del hermano de Esteban, compartida más de 500 veces. La bofetada ya era un GIF en bucle, un espectáculo viral para que los extraños lo diseccionaran. Pero no me importaba la fama en línea. Me importaba lo que estaba sucediendo en ese salón de baile en ese momento. Otro zumbido, otro mensaje de Víctor. Entrando ahora, había enviado Víctor. Y entonces pude verlo desarrollarse en mi mente tan claramente como si estuviera allí.
Las grandes puertas del salón de baile se abrieron. Víctor Garza, con un traje de Armani a medida, entró con esa confianza tranquila y letal que hacía que los ejecutivos del Fortune 500 se apartaran sin decir una palabra. Un maletín de 200.000 pesos en una mano. 2 abogados flanqueándolo, cada uno con portafolios de cuero idénticos. El mismo Víctor Garza, cuyo nombre apareció en la portada de Forbes el trimestre pasado. El mismo hombre con el que mi padre, Roberto Cantú, había pasado 6 meses intentando, y fracasando, en conseguir una reunión. Otro zumbido. Un mensaje de texto del hermano de Esteban: tienes que ver esto. Me acerqué al ventanal de piso a techo, las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente debajo. En algún lugar de ese resplandeciente salón de baile, mi familia estaba aprendiendo una lección sobre las consecuencias. El teléfono sonó de nuevo, un número que no reconocí. Hola, Natalia, susurró el hermano de Esteban. Tienes que ver esto. Tu papá, parece que está a punto de desmayarse. El hombre del traje acaba de decir tu nombre. Algo sobre un acuerdo de sociedad. Tu mamá gritó cuando lo vio. ¿Quién es él? Sonreí levemente, con los ojos en el horizonte. Alguien que cree en proteger sus inversiones, dije. Desde el otro lado, oí caos. Mi padre repitiendo una frase una y otra vez: señor Garza. Señor Garza. La comprensión llegándole demasiado tarde. Tengo que irme, dije suavemente, terminando la llamada. La ciudad brillaba debajo de mí, tranquila e indiferente. Pero en algún lugar de abajo, en ese salón iluminado por candelabros, se estaba reescribiendo un imperio. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Víctor. Estoy en altavoz, dijo, su tono calmado pero autoritario. Estoy aquí con tus padres y sus invitados. A través del receptor, pude oírlo, ese silencio pesado y atónito que solo llega cuando la verdad finalmente entra en una habitación. Luego la voz de Víctor, nítida, controlada, llevando la autoridad de un director ejecutivo que hacía temblar a las salas de juntas. Me gustaría aclarar algo, dijo para todos los presentes. Natalia Cantú no es simplemente una empleada de mi empresa. Es nuestra vicepresidenta de Desarrollo Global, la ejecutiva que supervisa toda nuestra expansión en Sudamérica. Un jadeo colectivo recorrió el teléfono. Eso es imposible, balbuceó la voz de mi padre, débil, desorientada. El trato de Bogotá, continuó Víctor de manera uniforme, generó 1.200 millones de pesos en ingresos. Natalia lo lideró. Nuestra división de Sao Paulo, ahora nuestra sucursal más rentable, ella la construyó desde cero. ¿Y la sociedad que su empresa, señor Roberto Cantú, ha estado desesperada por asegurar con tecnología Solara? Una pausa mortal. Natalia negoció cada una de las cláusulas. Estás mintiendo, la voz de mi madre se quebró, estridente, desesperada. Señora Cantú, respondió Víctor, con el tono más tenso, su hija es una de las ejecutivas más valiosas de esta ciudad. El ático que intentaron confiscar es parte de su paquete de compensación ejecutiva. Un paquete que incluye ciertas protecciones. Protecciones, repitió mi padre, la palabra temblando. Sí, dijo Víctor, su voz profundizándose. Protecciones que se activan cuando alguien intenta coaccionarla para que entregue propiedad de la empresa. Y a partir de este momento hizo una pausa, dejando que el silencio cortara el aire. Esa coerción ha sido grabada en una transmisión en vivo que ahora tiene más de 40.000 vistas. Eso es exactamente lo que sucedió aquí esta noche, dijo Víctor. 40.000 vistas en menos de una hora. Y además su tono se agudizó. Como poseedor del 40% de su empresa, señor Roberto Cantú, estoy profundamente preocupado por el juicio que ha demostrado esta noche, intentando robar públicamente a su propia hija y permitiendo que su esposa la agrediera. Esto plantea serias dudas sobre su idoneidad para liderar. No puede. Este es un asunto familiar, balbuceó mi padre. En el momento en que lo hizo público, respondió Víctor, lo convirtió en mi asunto. Natalia, ¿sigues ahí? Estoy aquí, dije claramente. ¿Quieres presentar cargos por agresión? El salón contuvo la respiración. Déjenme explicarles, continuó Víctor, con la voz resonando en los altavoces. Esa transmisión en vivo muestra una agresión clara y un intento explícito de coerción. Esto activa la cláusula 15.3 de nuestro acuerdo de accionistas.
Cláusula que, graznó mi padre. Cláusula 15.3 repitió Víctor, sin prisa. Torpeza ética y conducta inconsistente con el liderazgo. Página 47 del acuerdo que firmó hace 5 años. Puedo convocar una reunión de emergencia del Consejo en 24 horas. Dado que controlo el 40% y el fideicomiso Herrera controla otro 15%, digamos que están muy interesados en esta situación. Un crujido de papel se escuchó a través del teléfono. Víctor poniendo documentos en la mesa principal, cada página un martillo legal silencioso. ¿Esto es chantaje?, gritó Elena. No, señora Cantú, respondió Víctor con suavidad, su voz inquebrantable. Chantaje es exigir la propiedad de su hija frente a 300 testigos. Esto hizo una pausa lo suficientemente larga para que el silencio picara, es lo que parece la rendición de cuentas. Por favor, la voz de mi padre se quebró, suplicando, haz que esto se detenga. Esto ha ido demasiado lejos. Demasiado lejos, finalmente hablé, mi tono calmado y firme. ¿Cómo abofetear a tu hija en la cara frente a 300 invitados? ¿Ese tipo de demasiado lejos? No puedes destruir a nuestra familia por esto, graznó mi padre. No estoy destruyendo nada, dije. Estoy protegiendo mis activos y mi dignidad. Víctor está protegiendo su inversión. Si su comportamiento lo pone en peligro, entonces es culpa suya. Un murmullo recorrió la multitud. Alguien susurró cerca del micrófono, está en todas las redes sociales. Twitter, Facebook, incluso en las noticias locales. La voz de Víctor se alzó de nuevo, medida, controlada. Esto es lo que va a pasar. Roberto, tienes 48 horas para emitir una disculpa pública a Natalia, una real, no un truco de relaciones públicas. Reconocerás sus logros profesionales y su legítima propiedad de sus bienes. Elena, harás lo mismo y te mantendrás alejada de ella permanentemente. ¿O qué?, exigió Elena, la voz temblando de furia. O dijo Víctor, su tono aún medido, ejerceré mis derechos como accionista mayoritario. Tu empresa depende de mi capital para su proyecto de expansión. Roberto, sin él, te enfrentarás a la bancarrota en 6 meses. Es la boda de mi hija, la voz de Elena se rompió en un chillido. No puedes hacer esto aquí. Tienes razón, respondió Víctor con suavidad. Este no es el momento ni el lugar, por eso te doy 48 horas para arreglarlo. El ático continuó, sigue siendo de Natalia, intacto, indiscutible. Cualquier intento de manipularla, acusarla o coaccionarla de nuevo resultará en una acción legal inmediata. Es nuestra hija, protestó débilmente Roberto. Entonces trátala como tal, espetó Víctor. No como un cajero automático, no como un recurso que puedes explotar cuando te plazca. En algún lugar del fondo, Isabela comenzó a sollozar. Se suponía que este era mi día especial. Todavía lo es, dijo Víctor con calma. Porque después de esta noche, todos aquí lo recordarán. Me voy ahora. Pero estos documentos, hizo una pausa, se quedan contigo, Roberto. Léelos, entiéndelos y recuerda que Natalia no está sola. Tiene todo el peso del grupo Garza detrás de ella. Siguió un silencio pesado, sofocante, final. Luego, suavemente, oí la voz temblorosa de Isabela. ¿Cómo pudiste hacerme esto? No te hice nada, Isabela, dije. Simplemente me negué a darte mi casa. Todo lo demás, el anuncio, la presión, la bofetada, fue elección de nuestros padres. Tomé aliento, firme, deliberado. El ático es mío, comprado con mi dinero, ganado con mi trabajo. Si quieres uno, te sugiero que te ganes el tuyo. Eres cruel, lloró Isabela. No, dije suavemente. Simplemente dejé de ofrecerme como el sacrificio de la familia. Hubo movimiento en la línea, sillas raspando, susurros extendiéndose, el zumbido silencioso de una sala tratando de procesar su propio colpaso. Luego la voz de Víctor, más cerca ahora, firme y serena. Natalia, los informes han sido presentados. Tus padres entienden sus opciones. La pelota está en su tejado ahora. Gracias, Víctor, dije en voz baja. Lamento que se haya llegado a esto. Yo también, respondió. Y por cierto, el fotógrafo de la boda lo capturó todo.
Ya nos ha enviado los archivos de alta resolución en caso de que los necesitemos para fines legales. Un gemido bajo llegó a través de la línea. La voz de mi padre, rota. 48 horas, Roberto, dijo Víctor una última vez. Una disculpa pública o convoco al consejo. Natalia, nos vemos el lunes. La línea se cortó. Me quedé sola en mi ático, la ciudad brillando más allá del cristal. Por primera vez esa noche, pude respirar. Mis mejillas todavía ardían, pero algo más profundo se había aliviado, una tensión que no me había dado cuenta de que había estado cargando durante 32 años. En 2 horas, mi teléfono se desbordó de mensajes. El vídeo se había vuelto más que viral. Estaba en todas partes. Los titulares decían: padres ricos exigen ático de 55 millones de pesos de su hija en boda, siendo tendencia en 3 plataformas. Isabela había llamado 15 veces. No respondí. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi madre: has arruinado todo. La boda de tu hermana está en ruinas. Los invitados se están yendo. ¿Estás feliz ahora? El mensaje de mi padre fue más corto: necesitamos hablar. Por favor. Pero los textos más interesantes vinieron de personas que no esperaba. 3 de los mayores clientes de mi padre habían visto el vídeo. Roberto, estoy preocupado por lo que acabo de ver. Necesitamos discutir nuestro contrato. Jim Padrón, Industrias Padrón. Este comportamiento es profundamente preocupante. Mi esposa insiste en que reconsideremos nuestra asociación. David Curie, Electrónica Curie. No hago negocios con hombres que golpean a sus hijas. El trato se cancela. Sara Villarreal, Logística Villarreal. Ese último, un contrato anual de 55 millones de pesos. Desaparecido. Luego llegó el chat grupal del que casi me había olvidado. El grupo familiar de Esteban, al que me habían agregado hacía 2 meses. Su madre: nos vamos. Esto es humillante. Su padre: la boda se pospone hasta que entendamos con qué tipo de familia nos estamos casando. La boda se había derrumbado, y yo ni siquiera estaba allí. Un último pin, un mensaje de texto privado de Víctor: tu padre acaba de llamar. Está en pánico por los clientes. 3 más se comunicaron conmigo, todos expresando preocupación. Miré las luces de la ciudad fuera de mi ventana, sin sentir nada más que una tranquila claridad. A veces el karma no grita, simplemente transmite. Luego llegó el mensaje más satisfactorio de todos, de alguien que lo había filmado todo: tu madre se desmayó cuando se dio cuenta de que el director ejecutivo del Grupo Garza era tu jefe. Literalmente se desmayó. Tuvieron que llamar a una ambulancia. Me serví una copa de vino de la botella que había estado guardando para una ocasión especial. Si defenderme no era especial, entonces, ¿qué lo era? Otro zumbido. Un mensaje de texto de mi asistente. Jefa, eres tendencia. Además, 5 reclutadores ejecutivos se han puesto en contacto preguntando si estás abierta a nuevas oportunidades. Aparentemente, enfrentarse a familias tóxicas es la nueva habilidad de liderazgo. Me reí. Una risa real. La primera en todo el día. Para el lunes por la mañana, el mundo corporativo había tomado partido. Y ni siquiera estuvo reñido. El vídeo se había extendido por todas las principales redes de negocios de la ciudad. La historia era clara como el cristal: la hija exitosa que se negó a ser intimidada por sus poderosos padres. El director ejecutivo que intervino para proteger a su ejecutiva más valiosa de la explotación familiar. La empresa de mi padre había perdido 6 contratos en total. El plan de expansión del que se había jactado durante 2 años estaba muerto. Sin el capital de Víctor, y con los clientes huyendo en masa, la reducción de personal ya no era opcional. Era inevitable. La luna de miel de Isabela en Los Cabos fue cancelada, no por ella, sino por la familia de Esteban. Querían reevaluar la dinámica de la relación antes de seguir adelante. Los regalos de boda fueron devueltos discretamente. Pero la consecuencia más inesperada vino de mi propia empresa. Víctor me llamó a su oficina el lunes por la tarde. La Junta quiere promoverte, dijo sin preámbulos. Vicepresidenta senior de operaciones globales. Parpadeé. ¿Por qué me abofetearon en una boda?
Él sonrió levemente. Porque te mantuviste firme bajo una inmensa presión social. Protegiste los activos de la empresa. Mantuviste la compostura en una situación extrema. Eso es liderazgo. Y el hecho de que tuviera que intervenir solo demostró que sabes cuándo aprovechar los recursos sabiamente. Natalia, he visto a ejecutivos experimentados desmoronarse bajo la presión familiar. Tú no lo hiciste. Ganaste. La promoción vino con un aumento salarial del 40% y un generoso paquete de opciones sobre acciones. Suficiente para comprar otro ático si quisiera. Pero no necesitaba otro. El que tenía era perfecto, un símbolo de todo lo que había construido sin el dinero de mi familia, su influencia o su aprobación. Doné mi aumento y mi bono a un refugio para mujeres que ayudaba a las sobrevivientes a escapar de hogares tóxicos y abusivos. Sentí que era lo correcto. La disculpa pública de mi padre llegó exactamente 47 horas después de que expirara el ultimátum de Víctor. Fue rígida, claramente escrita por su equipo legal, pero cumplió su función. Pido disculpas a mi hija, Natalia Cantú, por mi conducta inapropiada durante un reciente evento familiar. Reconozco sus logros profesionales y su legítima propiedad de sus bienes personales. Este asunto está ahora resuelto. Mi madre se negó a disculparse. En cambio, fue a las redes sociales y me llamó ingrata, egoísta y corrompida por la cultura corporativa. Su publicación fue capturada y compartida miles de veces, generalmente con comentarios como, bueno, ahora sabemos dónde comenzó el problema. No pasó mucho tiempo para que la gente la etiquetara exactamente como lo que era, una narcisista. Una semana después, Isabela me envió un mensaje de texto. Has arruinado mi vida. La familia de Esteban nos está obligando a ir a terapia antes de aprobar el matrimonio. Creen que mi familia es tóxica. No se equivocan, respondí. Te odio. Lo sé. La familia extendida se dividió por la mitad. Algunos se pusieron del lado de mis padres, predicando que la familia siempre debe ser lo primero. Otros se comunicaron en privado, compartiendo sus propias historias de ser el chivo expiatorio, el cajero automático, el que nunca fue suficiente. Incluso mi primo Diego me escribió, lamento lo que dije. No sabía por lo que estabas pasando. Por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme. Llegó un mensaje de la tía Patricia, la hermana mayor de mi madre. Tu madre se equivocó. Estoy orgullosa de que te hayas mantenido firme. Pero el mensaje más sorprendente vino del propio Esteban. No sabía sobre la emboscada del ático. Si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Isabela necesita madurar. Quizás esta fue la llamada de atención que necesitaba. Lamento que tu madre te golpeara. Eso fue agresión, pura y simplemente. Al menos alguien en esa familia entendía la decencia. Al día siguiente, cambié las cerraduras de mi ático. La seguridad recibió una lista de nombres permanentemente prohibidos en el edificio. Los nombres de mis padres estaban en la parte superior. Jaime, el portero que me conocía desde hacía 3 años, me apartó cuando llegué a casa. Señorita Cantú dijo en voz baja. Vi el vídeo. Felicidades. Mi hija pasó por algo similar. La familia no siempre es familia, ¿sabe? Sonrió, y por primera vez, yo también lo hice. Esa noche, bloqueé a toda mi familia inmediata en todas las plataformas de redes sociales. Sin anuncios dramáticos, sin explicaciones, solo silencio y la tranquila libertad que proviene de cortar el acceso a tu paz. El trabajo se convirtió en mi enfoque. La promoción significaba gestionar equipos en 12 países. Me entregué a ello, construyendo algo significativo sin el peso de la expectativa familiar. Y Víctor se convirtió en más que un jefe. Se convirtió en el mentor que mi padre nunca fue. Durante un café una mañana, dijo, la mejor venganza es una vida bien vivida sin ellos. 3 meses después, llegó un mensaje de texto de un número desconocido. Una foto del regalo de bodas de Isabela, el que había enviado una vez que las aguas se calmaron, un certificado para 6 meses de terapia familiar. Insultante, decía el mensaje. Necesario, respondí. Luego bloqueé el número. Mi ático se convirtió en lo que siempre debió ser, un santuario que nadie podía exigir, disminuir o devaluar.
Los ventanales de piso a techo sobre la ciudad me recordaban cada día que había construido algo que nunca podrían quitarme. No por falta de intentos. 6 meses después, el ruido se había desvanecido. Una nueva realidad se había arraigado. Yo estaba prosperando. El puesto de vicepresidenta senior me llevó a aparecer en la lista 40 menores de 40 de Forbes. El artículo no decía nada sobre la boda. Se centraba en mi estrategia para expandirme en Sudamérica, en construir mercados desde cero, en liderar sin disculpas. Y ese era el punto. No la bofetada, no el espectáculo. El trabajo. La vida. La mía. La empresa de mi padre finalmente se estabilizó, pero nunca recuperó su posición anterior. Parecía 10 años mayor en 6 meses. Oí que había comenzado terapia. Demasiado poco, demasiado tarde, pero al menos era algo. Mi madre siguió repitiendo su historia de víctima a cualquiera que quisiera escucharla sobre la hija ingrata que eligió el dinero por encima de la familia. La mayoría de la gente había visto el vídeo. Sabían la verdad. En cuanto a Isabela, su matrimonio con Esteban duró exactamente 4 meses. Las sesiones de terapia habían expuesto problemas más profundos, sentimiento de derecho, falta de responsabilidad, la expectativa de que otros la mantuvieran. La familia de Esteban había tenido razón en preocuparse. El divorcio fue discreto pero final. Me envió un mensaje de texto una vez después. Espero que estés feliz de haber conseguido lo que querías. No, respondí. Conseguí lo que me gané. Esa es la diferencia. La familia que encontré en Capital Cantú del Valle se convirtió en la verdadera, del tipo que celebraba las victorias juntos, se apoyaba mutuamente en las tormentas y nunca me pidió que sacrificara mi éxito por su comodidad. Víctor y su esposa me invitaron a su cena familiar. Tenía 2 hijas, ambas en la universidad, y ambas me dijeron que me admiraban. Eres la prueba de que nunca tenemos que hacernos pequeñas por nadie, dijo una de ellas. Y tenía razón. Eso significaba más que cualquier aprobación que mis parientes de sangre pudieran darme. Entonces, esto es lo que aprendí de ese desastre en la noche de bodas. La sangre no te hace familia. El respeto sí. El éxito no es algo que le debas a personas que nunca apoyaron tu camino. Y a veces, lo más fuerte que puedes decirle a una familia tóxica es nada en absoluto. Mi ático sigue siendo mío. Cada mañana, veo el amanecer a través de esos ventanales de piso a techo, con el café en la mano, agradecida por la paz que luché por proteger. No es solo una propiedad. Es la prueba de que me elegí a mí misma cuando todos esperaban que los eligiera a ellos. Si estás luchando con una familia que exige más de lo que da, personas que reclaman tus victorias como propias, o esperan que te quemes para mantenerlos calientes, recuerda esto, tus límites importan. Tu éxito es tuyo, y tu paz vale más que su aprobación. No le debes a nadie los frutos de tu crecimiento duramente ganado solo porque compartes ADN. Nunca tienes que aceptar la falta de respeto en nombre de mantener la paz familiar. Y ciertamente nunca tienes que soportar el abuso, emocional o físico, para ser considerada una buena hija. Porque la verdad es que una buena hija no se destruye a sí misma para que otros estén cómodos. Aprende a mantenerse erguida y a vivir libre. Al igual que esa bofetada o los años de ser tratada como menos, la libertad tuvo un precio. Perdí a mi familia de sangre, pero lo que gané valió la pena: respeto propio, conexiones genuinas, una vida construida en mis propios términos. Tu historia puede ser diferente, pero el principio es el mismo. Mereces ser celebrado, no tolerado. Elige a las personas que te eligen a ti, no solo cuando necesitan algo, sino siempre. Así que pregúntate, ¿qué límites necesitas? ¿Qué harás hoy para protegerlos? Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.